Nos da muchísimo gusto recibir a quien es el secretario de Movilidad, al licenciado Mauricio Gudiño, a esta su casa, a Periódico El Gratuito. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Nadia, y gracias a todo el gran auditorio que tiene el Periódico Gratuito. Durante muchos años, la Secretaría de Vialidad, bueno, la habíamos conocido con este nombre y ahora en este nuevo gobierno cambia. ¿Por qué cambia, licenciado? Cambia por una razón muy importante, que es que se le quita la policía vial, o lo que conocemos aquí en Guadalajara y en Jalisco más comúnmente, los de tránsitos. Salen de lo que era la Secretaría de Vialidad y Transporte y se incorporan a la Fiscalía. Es decir, en la estrategia todas las policías, no importa si son en el tema vial o es policía de algún otro tipo, pasan a una sola corporación, a un solo mando. Esto es muy importante porque deja que la Secretaría hoy de Movilidad se dedique al 100% a las labores de movilidad. Ya el secretario, a diferencia del anterior, ya no estamos metidos en los operativos de la policía. Antes, cada que venía, por ejemplo, el presidente de la República, era el secretario de Vialidad el que encabezaba todo el operativo y estaba viendo cómo se cerraban las calles, por dónde pasaba, cómo movían las rutas del transporte, etcétera, para hacer estos operativos viales. Hoy es distinto y hoy es más sencillo. Es decir, nosotros solicitamos a través de la Fiscalía al comisario de la Policía Vial las acciones que nosotros determinemos en pro de la movilidad. Y también el secretario tiene todo el tiempo para ir construyendo los consensos necesarios para tener una mejor movilidad. Cada día vemos los ciudadanos de la zona metropolitana principalmente el problema de trasladarnos. En esta materia, ¿ustedes qué tienen contemplado? Mira, aquí valdría la pena hacer una reflexión importante. Para hablar en el caso de la zona metropolitana, hace 20 años había 2,000 camiones. Hoy, 20 años después, hay un poquito más de 5,000. Pero hace 20 años había 500,000 de coches. Hoy hay casi 1,800,000 coches. Es decir, la población fue adquiriendo vehículos privados para su movilidad. Mientras creció el parque vehicular en 1,300,000 vehículos, el parque de transporte público urbano creció en 3,000 camiones, 2 líneas de tren y una línea de BRT. Es decir, el crecimiento exponencial fue del transporte privado. La estrategia fundamental es hacer que mucha gente se traslade en el transporte público. Hoy es un tema que se ve un poco complicado porque las condiciones del transporte público no son óptimas para que mucha gente cambie. Hemos escuchado a muchos técnicos que dicen, no, es que en Nueva York hasta el más rico se va en transporte público y aquí no. Lo que debemos hacer es trasladarnos a que la gente se empiece a mover en transporte público, que se empiece a mover en otros sistemas que no sean el automóvil privado. Para ello, el señor gobernador Aristóteles Sandoval ha delimitado y delineado algunas acciones que tienen que ver como acciones fundamentales en este sentido. Estamos trabajando de manera muy intensa desde hace varios años en el tema de la ampliación de la red de tren eléctrico en la zona metropolitana. Y aquí hablaría de 2 acciones fundamentales. La primera es la ampliación de la línea 1 del tren ligero, que tiene que ver con dotarla con una mayor capacidad de movimiento. Es decir, este proyecto consiste en ampliar los andenes para que en lugar de que quepan 2 carros del ferrocarril, quepan 3 carros del ferrocarril. Es decir, aumentar un poquito más del 30% en su capacidad. La línea 1 ya está muy cercana a estar saturada en la capacidad de movilización que tiene. Y en este sentido podríamos mover mucha más gente. También hemos estado trabajando desde hace varios años, el señor gobernador, desde que era
presidente municipal, en la gestión para introducir una línea nueva de tren ligero. Como ustedes saben, el señor presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, y el señor gobernador Aristóteles Sandoval firmaron el compromiso de ampliar el tren ligero en Guadalajara, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes desde el año pasado está realizando los estudios para hacer esta nueva línea de tren. Adicionalmente, nos ha encargado el señor gobernador trabajar de manera importante para ir viendo corredores en la zona metropolitana de Guadalajara y en alguna otra ciudad media, para poder meter algún otro sistema de BRT u otro sistema que tiene que ver con la movilidad troncal para mover un mayor número de personas. Y lo más importante que tiene que ver con la movilidad no motorizada, es decir, trabajar tanto en la construcción de ciclovías en la zona metropolitana, que lo estamos trabajando con los presidentes municipales de la zona metropolitana y algunas ciudades medias, y el tema de los peatones. Mucha gente no sabe, pero por citar un caso, en la zona metropolitana de Guadalajara, de todos los movimientos que hay en el día, el 30% se hacen a pie. Es decir, vemos como en muchas colonias de la zona metropolitana de Guadalajara, y esto se intensifica en las ciudades medias y zonas rurales, llevan a sus hijos a la escuela a pie, van a hacer sus compras, a lo mejor al mercado, o las compras del pan o las tortillas lo hacen a pie, y el movimiento es a pie. También el intensificar el tema de la movilidad no motorizada, sin duda es un tema que tiene que ver con infraestructura. También el gobernador tiene un gran compromiso en ir dotando de la infraestructura para este tipo de movilidad no motorizada. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué nos motiva este proyecto? ¿Por qué es diferente este proyecto? Yo creo que hay dos razones importantes y dos razones que fundamentan de manera profunda la estrategia del gobernador en el tema de movilidad. La primera es que en los últimos 20 años, la mitad de las personas que utilizaban el transporte público hoy ya no lo utilizan. Es decir, si quitamos el crecimiento poblacional o lo sumamos el crecimiento poblacional, hoy se sube la mitad de la gente potencialmente que se debiera subir al transporte público. Es decir, tiene que ver con un tema de velocidad, y tiene que ver con un tema de seguridad, y tiene que ver con un tema de confort. Es decir, en la medida en que el transporte público sea más rápido, y no hablamos de rapidez, que los conductores vayan como locos, sino que el usuario, en el momento que se suba a un transporte público, tenga más o menos la certeza de a qué horas va a llegar, mucha gente va a empezar a dejar de usar su vehículo. Cuando sientan seguridad, lo van a empezar a usar el transporte público, y sobre todo cuando lo hagan de manera confortable. Digamos, es el tema importante, y le comento por qué, Nadia. Al crecimiento acelerado del parque vehicular que tenemos en las ciudades medias y en la ciudad de Guadalajara, teniendo como premisa que prácticamente son las mismas calles y avenidas, llegará un momento que va a ser muy difícil transitar. O sea que este gobierno no le apuesta al auto, no le va a apostar en obras en este aspecto. Yo creo que le va a apostar a todo. Sin duda, la mayor apuesta será al transporte público de pasajeros, sin duda. Pero la parte importante, creo, es que no nos peleemos con ningún transporte. Y no digamos, bueno, los que se van a pie ya no se vayan a pie, mejor váyanse en bicicleta, ¿no? Que la gente tenga totalmente la libertad de escoger el sistema en que se mueve. Lo que sí debe de cambiar en la visión es que no escojan a fuerzas. Es decir, no, pues el transporte público es tan malo que
mejor me compro un carro viejito o el que sea para movernos porque es inseguro, es lento, no pasa el camión, y todo lo que ya sabemos. Creo que la obligación, en este caso del Estado, es mejorar el transporte público, darle una opción a la ciudadanía. También todas las personas que se mueven en vehículo privado también tendrán que hacerlo con una mayor fluidez. Hay algunos aspectos que estamos trabajando de manera importante para que así lo hagan. Quisiera señalar algunos aspectos, como un esbozo nada más, pero ¿qué pasa con los servicios públicos? Vemos muchas veces que en las avenidas principales de las ciudades, de la zona metropolitana y las ciudades medias, vemos a veces que están regando los camellones, o vemos a veces que están cambiando una lámpara, o vemos a veces que están cambiando en las horas pico algún poste de la Comisión Federal, o están repartiendo o distribuyendo aspectos de empresas privadas que están dando servicios a las casas, como televisión, algunas otras cosas. Y también vemos cómo en la carga y descarga tenemos el mismo problema, que en avenidas principales a las horas pico están subiendo y bajando mercancías. Me parece que en un segundo término o en una segunda etapa, de manera rápida, debemos de trabajar este aspecto con todos los diversos entes de los diferentes gobiernos e instituciones públicas y privadas que llevan a cabo estas tareas para ir realizando los consensos para que en las horas pico no se den estos temas. ¿Ustedes tienen algunas estadísticas de cuánto empleamos los ciudadanos en trasladarnos, pudiéndolo cambiar por tener más convivencia con la familia? Yo creo que más que una estadística, Nadia, yo me iría por la experiencia que vivimos en el Ayuntamiento de Guadalajara. Recordará que por ahí hicimos, cuando Aristóteles Sandoval era el presidente municipal, una gran cantidad de obras tendientes a mejorar los pavimentos de la ciudad. Pero también hicimos muchas mejoras con pequeñas obras que hacían más fluido. Mucha gente hoy no se explica por qué es más rápido Ávila Camacho, o no se explica por qué ya no se embotellan en Agustín Yáñez y Mariano Otero. Oye, aquí antes había un embotellamiento y ahora ya no lo hay. No lo hay porque ahí se hacía un cuello de botella y le faltaba un carril a una cuadra. Entonces hicimos la ampliación con apoyo de la Comisión Federal de Electricidad. Se amplió ese carril que en realidad pasa desapercibido, pero ya no se hace el embotellamiento. Enrique Díaz de León. Cortamos algunos camellones para que fuera más fluido, y hoy fluye más rápido el tráfico. Todas estas pequeñas obras hay que seguirlas haciendo para que sean más rápidos. Y creo que con la participación de todos, y me refiero a todas las instituciones, sobre todo con el consenso y la buena disponibilidad que hay de los presidentes municipales y de las demás instituciones, poco a poco iremos mejorando la movilidad. La parte, como usted lo señalaba, más importante sin duda es que la gente tenga más tiempo para lo que ellos deseen. Es decir, pueden tener más tiempo para su familia, o más tiempo para trabajar, o más tiempo para divertirse, o más tiempo para flojear, para descansar, para levantarse más tarde, para ver la televisión, para ir al cine, para hacer lo que quieran. Y es tiempo que no pasen arriba de un auto o de un camión. Se habla de la buena disposición que tienen las autoridades para que este tiempo disminuya. ¿Ya tienen ustedes algunos estudios en cuanto a la ayuda que va a dar el presidente de la República en esta nueva construcción de movilidad? O sea, ¿ya saben de dónde a dónde va a ir? Mira, en este momento la Secretaría de Comunicaciones y Transportes está realizando los estudios. Nosotros nos gustaría esperarnos a que estos estudios concluyan para poder dar una opinión al respecto. Ahorita la opinión que pudiéramos dar a lo mejor se equivoca en torno a los estudios, y creo que lo más sensato es esperar. Lo que sí vemos con mucha claridad es el gran compromiso que tiene el presidente Peña con Jalisco, el compromiso que tiene con el gobernador Aristóteles Sandoval, a quien permanentemente le ha dado su respaldo,
y sabe que el tema de la movilidad es un tema muy importante. Él, siendo gobernador del Estado de México, fue un tema al que le dedicó una gran parte de las políticas que realizó, y sabe el impacto positivo y la mejora en la calidad de vida que da tener un mejor sistema de Pero va a salir de movilidad. Zapopan. Vamos a esperar. ¿Todos van a los llegar a estudios. Tlaquepaque? Vamos a esperar a que terminen los estudios. Bien. Bueno, ahora, en el aspecto, por ejemplo, llegan ustedes a la secretaría. ¿Y qué encontró en esta secretaría? Como mucho todo. personal, adeudos, problemas con los coyotes famosos que andan rodando. Mira, como todo, Nadia, como todo, supongo que en todas las secretarías hay cosas muy buenas, cosas regulares, cosas malas, cosas muy malas y cosas pésimas. Siempre está la disyuntiva, o uno se va para atrás a revisar o uno se va para adelante. Nosotros tomamos la decisión de ir para adelante y que sea la Contraloría en la que vaya para atrás. Es decir, borrón en el tema del trabajo, lo de atrás, y cuenta nueva hacia adelante. No significa que la Contraloría no actúe en las cosas que puedan estar mal, pero será un tema de la Contraloría, no de nosotros. Pero ustedes presentaron alguna Es un denuncia a la tema, Contraloría. ese es un tema de la Contraloría. La Contraloría está haciendo todas las auditorías correspondientes y será la auditoría la que maneje el tema. ¿Sí han encontrado algo entonces? Nosotros en este sentido estamos trabajando hacia adelante. Bien. Bueno, ahora, el tema del precio del transporte público. Algo que se paró y que ustedes lograron un gran beneficio para la ciudadanía, el hecho de que se mantuviera el precio. ¿Qué ha pasado con esto? Mira, nosotros desde el principio planteamos la estrategia, y por instrucciones del gobernador Aristóteles Sandoval, tomamos una decisión que me parece que es bien importante y relevante. Dijimos, ¿de qué lado queremos a los transportistas? ¿Los queremos ver como parte del problema o los queremos ver como parte de la solución? Y nosotros nos dimos cuenta, y creo que todo México se ha dado cuenta, que a veces el garrote no es la mejor solución. Y lo hemos visto en este tema y lo hemos visto en muchos otros temas. Aquí en Jalisco hay una ley en la que si tú manejas un camión repartidor de refrescos y atropellas a alguien y lo matas, tienes derecho a fianza. Pero si vas en un transporte público no lo tienes, porque modificaron la ley. Es decir, todos los choferes del transporte público que atropellan a alguien van directamente a la cárcel y no tienen derecho a fianza. En aquella época suponía que con esta acción iban a bajar los accidentes, pero no pasó nada. ¿Por qué? Porque lo que está mal es el sistema de transporte público. Y nosotros tomamos la decisión, primero, de que fueran los choferes y los transportistas parte de la solución junto con el gobierno. Y la segunda decisión importante que tomamos fue sacar la tarifa de la discusión. Entonces, convocamos, después del acuerdo que firmó el gobernador con todos los transportistas, convocamos a la comisión de tarifa y se votó que se regresara la tarifa a como estaba. Es decir, como ejemplo, en la zona metropolitana estaba autorizada a 7, aunque había suspensiones en el Tribunal Administrativo que no permitían que la tarifa fuera 7, y la Comisión de Tarifas la regresó a 6, es decir, dejó sin efecto el incremento de tarifas que se había autorizado en agosto del 2012. El tema de lo que importa es quitar del medio la tarifa. ¿Por qué? Porque es sin duda el tema que genera que se politice el tema del transporte. La tarifa no es el tema. La tarifa siempre es algo momentáneo. Si nosotros viéramos en una retrospectiva de 20 o 30 años el transporte público en Jalisco, los momentos de incremento de tarifa son muy poquitos. Pero las políticas de mejora del transporte también han sido muy poquitas. ¿Por qué? Porque se han reducido a que cada que va a haber una autorización de incremento de la tarifa, se preocupen por el mejoramiento de la calidad del transporte. No, y prometen todo.
Y yo creo que es al revés. Primero es la calidad de transporte, la modernización del transporte, la reordenación del transporte y luego la tarifa. Entonces va a ser reordenación de transporte y mejoramiento de transporte. Sí. ¿Qué es lo que dice el convenio que firmamos? Señala 4 puntos, todos ligados. El primer punto que firmamos tiene que ver con una reforma legal, institucional a todo el tema. Si no logramos consensar la reforma, no tenemos nada. Y en este sentido hay que decirlo con mucha claridad. El sistema como está hoy no funciona. Y yo creo que han dado testimonio todos los medios de comunicación y todos los usuarios, y de alguna u otra manera dicen que no funciona. Y en realidad es porque no funciona. ¿Por qué es tan importante la reforma legal? Porque necesitamos reglas nuevas. Necesitamos que no se estén persiguiendo unos a otros y que esté ordenado el transporte. Y para eso necesitamos que las leyes, los reglamentos, las normas se adecúen. ¿Para qué? Para ir a los siguientes 2 puntos, que es lo que en realidad importa, que es la modernización del transporte y la ordenación o reordenación de las rutas. ¿Qué significa modernización del transporte? Lo más lógico, pues que haya unidades o camiones más modernos que den un mejor servicio, pero también que el sistema de pago sea mejor, que también los choferes tengan posibilidad de que sean certificados, que cursen algunos estudios que los hagan mejores. Hay una gran diferencia entre un chofer y un conductor, porque el conductor de un camión trae muchas vidas arriba, y a lo mejor el chofer que trae refrescos no trae vidas arriba. Entonces, sin duda necesita una mejor capacitación el chofer. Pero también tiene que ver la ordenación de rutas para que sean más directas las rutas, para que hagan menos rodeo, para que no se sobrepongan las rutas o se encimen las rutas, que es uno de los problemas más importantes que tenemos en este momento, porque por una misma avenida ponen diversas rutas diferentes, es decir, la ruta que se hizo hace algunas décadas, que estaba equilibrada, que tenía un número de camiones en la ruta, un número de usuarios, que financieramente estaba estable, le fueron dando permisos a otros camiones para que se incluyeran en esa ruta, y cuando había molestia o había un juicio de esa ruta, le cambiaban lo que llaman los camioneros el derrotero. Es decir, en lugar de donde empezaba esta ruta, pues empezaba 3 o 4 cuadras antes y terminaba 3 o cuadras después, y metían la ruta y la desequilibraba en todos los sentidos. Y esto generaba que se fueran habiendo persecuciones reales por el pasaje. Y máxime si les daban un porcentaje a los choferes, pues estaban peleando el pasajero, pues porque muchos de los choferes pensaban en llevar alimento a su familia. Y que quede claro, yo creo que los choferes son tal vez los menos culpables del tema. ¿Cuándo creen ustedes que va a llevarse a cabo esta reordenación y esta modernización del transporte? El día de hoy tenemos la primera sesión del comité mixto para el nuevo modelo del transporte público, a partir del convenio que firmamos que firmaron los transportistas con el señor gobernador. Ahí en el mismo convenio se dictó que se integrara una comisión para hacer la reforma. Hoy tenemos la primera reunión, participan transportistas, choferes, las áreas técnicas del gobierno de Jalisco, y participan organizaciones de la sociedad civil. Y vamos a tener una mecánica de consulta a través de los sistemas electrónicos. Habrá foros
que organizarán todo el mundo y habrá espacios fijos para que la gente lleve sus propuestas. De ahí generaremos la propuesta única que presentaremos para que el Ejecutivo la presente a las instancias correspondientes para hacer toda la reforma. O sea, estaríamos hablando de julio, a mediados del año. La consulta empieza el 29 de abril Ajá. y termina el 14 de mayo. Entonces, Y ahí cerramos la consulta. Habrá unos días más para hacer las conclusiones y las propuestas y lo presentaremos. Rápidamente, ¿entrarán también, por ejemplo, los de lujo, los caminos de lujo, macrobús, o eso son aparte? Todo entra. Todo entra. En la reforma del transporte, todo entra. Todo entra. Bien. Pues, licenciado, le agradecemos muchísimo el que haya platicado con nosotros aquí en Periódico El Gratuito. Gracias por su visita. No, gracias, Nadia. Siempre es un gran placer poder platicar con usted y gracias al Periódico Gratuito que nos da la oportunidad de comunicarnos con su amplio público. Bien. En exclusiva para Periódico El Gratuito.